Sigamos. La cohorte, pues, y el tribuno y los servidores de los judíos llevaron a Jesús primeramente ante Anás, pues era suegro de Caifás, pontífice de aquel año. Anás no era el sumo sacerdote, ni le correspondía, por tanto, juzgar a Jesús. Pero era el jefe de la casa sacerdotal. Era un viejo zorro, astuto, que había conseguido el sumo pontificado de los romanos, lo había retenido en 5 de sus hijos, ahora en su yerno Caifás, y lo consideraban el jefe de la familia sacerdotal. Por eso los evangelios le llaman frecuentemente pontífice, igual que Anás. Por ejemplo, ya leímos en Lucas, en tiempo de los sumos pontífices Anás y Caifás, el único que era pontífice estrictamente hablando era Caifás. Sigamos. El pontífice, pues, interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Respondió Jesús: yo manifiestamente he hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, ellos saben lo que yo he dicho. Habiendo dicho esto, uno de los guardias que estaban allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al pontífice? Jesús le dijo: si he hablado mal, da testimonio del mal. Y si bien, ¿por qué me hieres? Esa primera bofetada en la boca y en la cara, con el revés de la mano, no es tan dolorosa como las que va a recibir después muchísimas, pero sí tiene un indicio de desprecio. Anás, en aquella situación en que Jesús no le contestaba sus preguntas, se encuentra en una situación embarazosa y se desentiende del asunto enviándolo a su yerno Caifás, que era el sumo pontífice a quien correspondía juzgarlo. Los palacios de Anás y Caifás estaban dentro del mismo patio, dentro del mismo cercado, digamos, separados por amplios patios, pero sin ninguna cerca de separación. Anás, pues, lo envió atado a Caifás, donde se habían reunido los sumos sacerdotes, los ancianos y los fariseos. Tercera parte de la pasión, el juicio nocturno. El prendimiento fue más o menos a las 12. La presentación ante Anás fue sumamente breve. El juicio nocturno empieza bastante antes de la 1, quizás unos 20 minutos para la 1. Va a ser largo y doloroso para Jesús.
desde la 1 hasta las 3 de la mañana. Leamos. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían congregado todos los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín buscaban algún falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Allí estaban Pedro y Juan en aquel patio, presenciando cómo preparaban los testigos falsos. Buscaban algún falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, mas no lo hallaban. Pues aunque muchos decían falsos testimonios contra él, sus testimonios no concordaban. La ley de Moisés exigía 2 testigos concordes para poder condenar. Ya desesperados, preparan a 2 testigos con mucho más cuidado. Al fin, presentaron 2 testigos falsos que dijeron: el primero, este ha dicho: yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. El testigo falso falsea las palabras. Este ha dicho: yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Aún así, la acusación es muy débil, trivial, a lo más una fanfarronada. Yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. El segundo testigo es mucho más duro. Nosotros lo hemos oído decir. Habla en plural nosotros, pero no está sino él presente. Nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo hecho con manos y en 3 días edificaré otro no hecho con manos. El testimonio es mucho más duro. Yo destruiré este templo. Aún así, no es claramente delito. Herodes el Grande había destruido el templo de Zorobabel, retocado por los macabeos, para construir aquel otro grandioso que estaba casi terminado. Y los griegos lo consideraban una de las 7 maravillas del mundo. Y los judíos lo consideraban como su gran orgullo. Si es destruir un templo para construir otro mucho mejor, pues no es delito alguno. Pero sobre todo, lo fundamental es que los testimonios no concordaban. Oigamos. Y no eran concordes sus testimonios. Ya desesperado Caifás de los testigos falsos, astuto como era, sabe que hay una pregunta a la que Jesús sí contesta y tiene que contestar. Se levanta y se pone en medio. Leamos. Y levantándose el sumo sacerdote y poniéndose en medio, interrogó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada a los que estos dicen contra ti? Mas Jesús callaba y nada respondió. En toda la pasión no responde a ninguna acusación. De nuevo el sumo sacerdote lo interrogó diciendo:
te conjuro en nombre del Dios vivo, que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo del Dios bendito. Una pregunta sumamente astuta, malvadamente astuta. Es exactamente la confesión de Pedro. Te conjuro en el nombre de Dios vivo, que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo del Dios bendito. El sumo pontífice tenía derecho a conjurar, obligar bajo juramento. Jesús no necesitaba que lo conjuraran. Esta pregunta siempre la responde, como lo vamos a ver enseguida con Pilatos. Jesús le dice: tú lo has dicho, yo lo soy. Y os digo que después de esto veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder de Dios y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote desgarró sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Vosotros mismos habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Todos respondieron: reo es de muerte.